No, nadie te sana, es usted mismo que ha sanado, el médico le indica cómo hacerlo, pero es usted. O bien toma la medicina, o hace aquella cura, usted es el que sanará. En ese contexto, cuando le sucede a alguien que te diciembre, no veo nada, no entiendo esto, etcétera, etcétera, significa que hay muy poderosos bloques internos psicológicos y luego buscaré primero y luego, en todo caso, haré el test. Vamos a pasar, Antonino. La primera pregunta se refiere a, ¿por qué el hombre fue creado? Y quizás más tarde se convirtió en la imposibilidad de tener acceso a toda la información que en condiciones normales de vigilia y de conciencia no se le consiente adquirir, pero que puede obtener a través de la práctica de la hipnosis, en algunos casos a través de sueños o después de tomar hierbas especiales como la ayahuasca, practicadas por los chamanes de la Amazonia, en resumen solo en situaciones donde hay en un estado alterado de conciencia. Lo que es excluir el fácil acceso a esta información a los hombres. ¿Tiene sentido todo esto? Oh, por supuesto que todo esto tiene sentido. Puesto que el universo es un universo fractálico, lo que es en lo grande es en lo pequeño, como es arriba es abajo. A continuación, nos fijamos en nuestra sociedad. Nuestra sociedad está compuesta de personas que nos gobiernan, y la única manera para dirigirla o mandarla es dividiéndose. Por ejemplo, los Elagelmini lleva a los estudiantes que los tienen en su contra y los divide en dos, de muy buen gusto y no de muy buen gusto, y estos están en guerra entre sí, olvidando que existe la Gelmini. No sé. Marchione que tiene trabajadores que van en contra suya, pero Marchione, ¿qué hace? Hace un referéndum en la Fiat Kedik. Quiero saber quiénes son los trabajadores que le gusta chupar los caramelos rojos y los que le gusta chupar los caramelos verde, por lo que los trabajadores dejan de hacer la guerra a Marchione y compiten por los caramelos. En ese contexto, es importante entender cómo el dividir produce sufrimiento y la falta de conciencia, donde la unión representa en cambio lo contrario. ¿Qué hizo Apache P? ¿Quién es el que se hace pasar por nuestro creador? Tomó la conciencia y la dividió de repente y la divide porque nosotros mismos como creadores pasamos de Apache P y dijimos siento por favor, yo he creado esta extraña división, me divido por favor. ¿Qué es la división? Porque debo hacer la experiencia de lo que he creado. Apache P no se lo hace repetir dos veces, se escinde en tres vectores, en tres piezas con una máquina, obviamente, construye el universo holográfico, como lo queremos, nos relega a ser el tabernáculo de la Santísima Trinidad, el cuerpo humano, que es ánima, mente y espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo para la Iglesia esotérica y de cualquier modo. ¿Por qué? Porque es evidente que lo que sucede es en el mito del paraíso terrenal. Aquí viene la serpiente, es la representación de la gnosis, va de Eva, que es la representación de ánima, y le dice mira, esta grande manzana que te da la conciencia Eva. Entonces, ¿qué hace? Se vuelve a ese idiota de espíritu que es Adamo y le recuenta las cosas que ha visto, le hace comer también la manzana. En aquel punto Adamo y Eva comprenden que había algo, comprenden que la separación fue querida por Jehová, Adamo, que han tomado la costilla para hacer Eva, porque Adamo, estoy solo, estoy triste, estoy, allá que estoy solo, me divido en dos. Luego están más solos, luego comprenden que Jehová ha mentido a Adamo, dijo te divido en dos para hacerte feliz, y en su lugar lo divide en dos, porque de lo contrario el hombre es demasiado fuerte, demasiado potente, como dice Platón en sus estudios, cuando dice que Dios ha dividido el hombre, porque de lo contrario Dios haría un culo como el hombre y sobre todo Eva y Adamo que han comido la manzana de la gnosis, comprendiendo por qué Dios los ha dividido y luego los deja fuera del paraíso. No es Dios el que los ha conducido y esto está claramente escrito en el verdadero mito. Aquí, entonces usted entiende perfectamente cómo también a través del mito, lo que sucede es que la división se hizo para poder comprender cómo la parte anímica que era la cosa que servía a Apache P tuvo que ser separada del resto de sí misma, de lo contrario la parte anímica recordaría quién era, recordaría que fue el creador, recordaría que ella fue quien creó a Apache P y no al contrario, al igual que en la hipnosis la pobre ánima dice sí, pero él es el alto, aquel grande, mi padre. Me ama bien, me ha creado, y cuando en la hipnosis le hacía entender que era al contrario, pero aquí existo, él no existe, existo antes, él todavía no existe y digo, ¿ves? Fuiste tú quien construyó al HP, hombre primigenio, pero ahora él me engañó. En ese momento es la idea del sufrimiento de la separación que Ánima ha visto y recordado cuando se separa del espíritu y de la mente. A continuación, divide y conquista, al igual que Marchione, al igual que la Gelmini,
ha hecho a Apache P. En consecuencia, entre los hilos paranormales, los seres alienígenas, los dos fenómenos están siempre conectados o puede suceder que un fenómeno paranormal derive de algo no necesariamente atribuible a los seres alienígenas. Y entonces los fenómenos extraños que a menudo se han dicho en diferentes conferencias, que tengan por objeto la capacidad de la parte anímica es capaz de encender la televisión o prender fuego en alguna parte, ¿puede decirnos más acerca de estos fenómenos? Gracias. Pero no. La única cosa que debe hacerse hincapié y que tal vez siempre recalco muy poco porque me parece claro, y que los fenómenos de naturaleza paranormal, es decir, el lado opuesto de la normalidad, siendo normal es algo que se hace referencia como para aquellos en el poder. Porque en realidad, todo es normal dado que somos los constructores del universo, hemos hecho las leyes del universo y nos rehacemos cuando queremos. Así que si queremos una manzana con casco hacia arriba lo lograremos un día al tener la adquisición de conciencia para hacerlo. Alguien ya lo hace. Lo siento mucho por el CICAP, por Piero Ángela, para estas personas aquí, pero por desgracia. O para los físicos más reaccionarios, que todavía están buscando el bosón de Higgs, pero por desgracia son por desgracia las cosas de esta manera. Ellos también se dará cuenta de este hecho, porque la realidad es esta y no hay nada que hacer y la gente que tienes, de alguna manera por fuerza debe hacer una toma de adquisición de conciencia para comprender lo que eres, para comprender que permanecen relegados a las leyes, que son las de la física, o a los misterios, que son los de la Iglesia. Es el intento de hacer creer que Dios está por encima de ti, te ha mandado mediante la creación una jaula de leyes y reglas. ¿Qué es Dios? Las leyes las haces y deshaces cuando quieras. Este es tu universo en este contexto, todos los fenómenos paranormales a la que nos tiene. Tengo una sospecha terrible. De hecho, la certeza de que están hechos por nosotros, no por el alienígena que te lo hace hacer, no por el espíritu guía que está detrás de ti, eres tú que lo haces. Incluyendo los fenómenos de telequinesis, la curación, el fenómeno de no entiendo qué dice, los fenómenos que piensas, eres tú que los haces todo, así que tal vez no he enfatizado tanto, porque alguien dice, sí, pero no es cierto, no lo puedo cazar, mi Lux, mi parásito me dice que sin mí se muere, pero que en cambio tengo fenómenos paranormales, así que estoy mejor de los demás, porque tengo. El Lux es una estafa. Lo que te pasa por el culo, pero si desea retenerlo, eso significa que va a ser su camino de adquisición de conciencia. No hago el error que hice una vez y decir, ¿cómo? Gilipollas no quiere cazar el Lux que le pasa por el culo de toda una vida y estaba tratando de liberar por la fuerza al abducido que no tenía deseos para ser liberado y que querían continuar haciendo su experiencia como esclavos. Entonces Salvatore, debido a la oportunidad de hacer esta pregunta, te habla de las apariciones marianas, en parte, lo han tocado antes, escribo entre comillas. Parece evidente que no es ninguna dama la que aparecer sino simplemente mujeres. En realidad tampoco. Debido a que tiene muy poco que ver con la mujer, aparece la Virgen. Si se analiza bien el sujeto, el vidente de turno, empieza a ver algo lo suficientemente pequeño, que posee en la mano el corazón de Jesús, traspasado por espadas, que son los pecados de la humanidad. De hecho, y esto sucede, tal vez el sujeto está levitando en el aire, este tipo de criatura que es alto 1,50 metros, 1,40 metros no más, y es en realidad el alienígena, a menudo muy pequeño, que tiene a menudo en la mano una esfera de luz, lanza rayos, impactando un poco a la persona frente a él, y si uno superpone las dos construcciones, como han hecho algunos investigadores de esta fenomenología. Así que ver que son fenómenos superponibles. Entonces, ¿qué sucede? En estas circunstancias la Virgen María, un fenómeno ligado solamente al problema de naturaleza exógena a nuestro planeta, problemas de naturaleza alienígena, debemos recordar que todo aquello que vale para la visión del alienígena, también se aplica a las visiones de la Virgen María, es decir, se ve que el alienígena como piensa que es. Cuando recuerdo una hipnosis hace muchos años, el pequeño niño de 5 años retrocede a 5 años y medio el sujeto y ve a la dama, ha venido la dama a encontrarme. ¿Cómo hace la dama? Y no le veo su cara, ya que está detrás de la puerta y, por tanto, es la más alta de la cabeza, está oculta el marco. ¡Ah! ¿Qué tan alta es esta dama? ¡Ah! Aquí ahora ha entrado, bajó la cabeza y entró en la habitación. Mira los ojos de la dama. ¿Cómo están hechos estos ojos? Son como ojos de gato. Pero entonces, ¿no es la dama? No es la dama, pero ella me dice soy tu madre, soy también la madre de su madre, es inútil llamar a tu madre, por lo que ella no puede venir,
y hay que darse cuenta de que, además de tener pupilas verticales también que tienen cola, y hay que darse cuenta de que lo que parecía la señora no lo era, se había creído toda su vida que había sido bendecido por la gracia de la Beata María Virgen y en su lugar había sido besada por el aliento de serpiente sucio. Hilaria, me gustaría preguntar si es correcto considerar que la realidad real y la virtual puede ser muy diferente, pero también puede ser ligeramente diferente, dependiendo de la adquisición de conciencia de cada uno, así como el estado hipnótico puede ser más o menos acentuada en el día, es decir, se puede esquematizar hablando de dualismo y del espacio-tiempo que existen en la realidad virtual, pero que no existen en la realidad real, pero las diferencias no son absolutas. Hay todos los diferentes tonos. Por lo tanto, el enfoque de la simulación mental es una manera de acelerar el proceso de sensibilización, ya que ya ha dicho Malanga, que Ánima ya estaba haciendo la única cosa que podía hacer ganar experiencia, tomar adquisición de conciencia, porque de lo contrario, parece que la toma de adquisición de conciencia solo se informa de lo que se hace en el TCT hablando con la propia conciencia. Así que me parece que si uno es capaz de hablar con la propia conciencia es mejor, puede convertirse en la conciencia integrada y resolver los problemas de separación. Pero fuera del diálogo con la conciencia no se puede entender algo acerca de ¿por qué pasó con esa cosa? Me refiero, por ejemplo, si aparcar un coche sin tener que pagar el ticket y me llega la multa, con el lóbulo izquierdo digo ok, esta experiencia me sirve, me enseña que si no pago el ticket es muy probable que voy a conseguir una multa, pero desde el punto de vista de la conciencia Ánima me parece que no es tan simple, directo y consecuente reconocimiento de por qué me ocurre algo. Y así, para el análisis de los sueños, a mí se me hace un poco loca esta cosa, especialmente cuando consigo algo que parece como una maldición. Pero, ¿por qué sucede algo que me frustra tanto? Mientras que los límites entre real y virtual no están compartimentadas, ¿o sí? Tiene que haber una manera para los que todavía no se puede hablar y entender la propia conciencia para interpretar correctamente la experiencia utilizando el lóbulo izquierdo, o bien es cierto que, es ya difícil de entender el uso de la simulación mental es aún más fuera del diálogo con la propia conciencia. Es decir, ¿se hace casi imposible la empresa? Hilaria. No. Vale la pena destacar una cosa fundamental en el principio, cuando uno hace el TCT, se unen las esferas y hace las cosas bien. Entonces tal vez un día vamos a hablar de esta unión por una perspectiva de la geometría, lo que significa. Y llega a la conciencia integrada, la esfera integrada conciencia debe ser en primer lugar asegurarse de que esta conciencia está verdaderamente integrada, entonces realmente honestamente se dice a sí mismo lo que hizo. Porque tantas personas creen que ha llegado a este estado y no es cierto. Muchos lo hacen, por ejemplo, una gran cantidad de confusión que tiene tanto esta esfera que se ve como una pompa de jabón, y no es bueno, ya que no se ve nada. La idea de la esfera es también una hipótesis geométrica, pero eres tú la esfera allí, así que no hay necesidad de ver desde el exterior, está dentro de la esfera porque eres la esfera y no cualquier interno o externo, así que hay toda una gama de matices que si no se entienden bien, esto significa que se ha objetivado la esfera y de todos modos se han separado de ti, entonces usted no ha llegado a ese proceso de integración. La mayoría de la gente que veo que escriben en Facebook me parece que tienen este problema, creen que han conseguido un resultado, pero realmente no han llegado. Entonces, habiendo alcanzado la conciencia integrada, es un punto de partida, no un punto de llegada. A partir de ahí se puede empezar a ver la introspección dentro de ti, ya que la interferencia alienígena puede hacerle preguntas y le dará las respuestas a Marzullo, de alguna manera, para ser precisos, perfecto, excepcional, pero en el instante en que el lóbulo izquierdo aún prevalece sobre el lóbulo derecho, porque por lo general ocurre así, casi nunca al contrario, su lóbulo izquierdo comprende solo cosas como 2 es 4, pero he pagado la multa, y seguramente tengo la probabilidad de que será un número mayor que 0, poco placer, que me venga a casa la multa porque me he aparcado en donde no debería. Pero la parte anímica, es decir, la parte femenina no piensa de esa manera, parte anímica le importa un comino porque suceden las cosas, lo único que le interesa saber es que suceda si quiere que suceda. Cuando a continuación, ponemos la parte anímica y la parte masculina, es decir, lo espiritual, pegado por no entiendo lo que dicen una conciencia, la conciencia de las respuestas que podrían ser, en los primeros momentos en que se hace este experimento, sin darse cuenta de ser capaz de entenderlo. ¿Por qué? Porque también se utiliza para utilizar el lóbulo izquierdo, es decir, para clasificar las cosas, no te hace comprender el nuevo lenguaje de naturaleza arquetípica, que la conciencia utiliza.
Así Q. Si le pido a mi espíritu, ¿por qué 2 es 4? Responde que por convención. Si se lo preguntas a tu ánima, ¿por qué 2 es 4? Tu ánima va a decir ¿sí? ¿Hacen 4? Si se le pregunta a la conciencia, ¿por qué 2 es 4? Va a responder 2 es 4 porque lo quieres tú, ¿entendido? Hay 3 maneras diferentes. Así que si trabajamos solamente, y estamos enganchados a la idea de la convicción del lóbulo izquierdo, está claro que no comprendemos mínimamente. ¿Cómo? Si yo quiero. ¿Y si no lo quiero? Si no lo quiero hacen 5. ¿Cómo hacen? 5. Pero si hacen 4 solo porque lo quieres tú, y luego se cae en un enorme lazo del que ya no se puede salir. La división de la conciencia podría ser la distribución de la conciencia en el yin y el yang, deslizándolos en los meridianos y que la dualidad vuelve a la conciencia. ¿Cómo puedo atraer a una relación de amor? Oh Dios. Atraer. Sí. Atraer es un término verdaderamente dual. Atraer quiere decir llevar hacia mí, tan cerca de la atracción, pero es una representación de un mecanismo, en donde la unión se identifica como el enfoque de los dos cuerpos. En realidad esto no se atrae y no se rechaza nada, ya que el espacio y el tiempo no están allí, pero aquí tenemos que entender lo que es. El amor no es lo que se identifica o en forma de eros o en la forma de ágape. El ágape es el amor que los dioses darían al hombre sin querer nada a cambio. El eros es aquello que en su lugar, según los antiguos griegos, era aquella parte del amor que le dan a una persona si la otra va a corresponder. De hecho, como la otra que es cuando amas a otro, en el caso de la sociedad moderna, en realidad estás solo amándote a ti mismo. Usted no quiere amar al otro, quiere que el otro le ame a usted y en este contexto amor al otro solo porque inconscientemente detrás de un recambio, ama al otro, pero ama al otro quiere decir amarse a sí mismo, porque el otro es usted así que en realidad el amor es otra cosa, el amor es la trascendencia, y la trascendencia se logra solo cuando usted y su pareja se convierten en uno, es decir, el proceso de unificación. En el instante en que, porque se unen los cuerpos, los seres humanos tratando desesperadamente de entrar dentro del otro durante el acto de amor, este aspecto de la naturaleza mecanicista está relacionado con el hecho de que, a nivel de la realidad real, las dos esferas de la conciencia que se superpongan una dentro de la otra, y luego como un espejo en la realidad virtual tratar de imitar la unión inconsciente que había en cuanto a la realidad real. Esta es la realidad de por qué cuando uno tiene un caso de acto sexual busca penetrar al otro físicamente, pero no se dan cuenta de que en realidad sería el otro. La persona que ama en el verdadero sentido de la palabra, quiero ser el otro, que quiere entrar en su interior de la cabeza, en la conciencia, para ser él, y por lo que es una cosa completamente diferente. En ese contexto, no puedo desear que otro me ame, porque en realidad el otro va a amarme si me amo a mí mismo. Por lo tanto, primero hay que aprender a amarse a sí mismo, el resto seguirá automáticamente. Cristiana, la mía no es una pregunta porque yo no vengo de cuando pido a mi conciencia, en cambio prefiero compartir lo que siento muy dentro, que durante años era un niño que no sabía cómo explicar sentimientos, emociones y el razonamiento que este mundo virtual no me había enseñado sino vetado. He comprendido que no es necesario cambiar el mundo sino que debemos cambiarnos nosotros, pero ni siquiera esto. Debemos comprendernos a nosotros mismos y no exigir nada a otros. Creo que como muchos, hemos elegido encontrarnos de alguna manera porque nada es casualidad, pero todo es causa y estamos aquí, porque ya estamos al final de una fase para pasar a otra. Al menos eso es lo que siento. No subestimo más mi ser conciencia y todo lo que tiene que hacer Cristiana. Sí, creo que esta reflexión me da la oportunidad de decir que mantengo que nos encontramos en un momento histórico, en el que hay una nueva revolución. Una revolución que no está hecha con el dinero, no se hace con las armas, que ni siquiera ustedes que están escribiendo libros, que se hace con la adquisición de conciencia. Estamos llegando lentamente, poco a poco, a un nivel de adquisición de conciencia que de la noche a la mañana hará vivir de una manera más armoniosa. Esto decidirá el hecho de que existirán más las partes, que no existirán más las naciones, que no existirá más el dinero, y que todo debe suceder en armonía. Porque nuestro futuro es el futuro del mundo feliz, y no hay nada que hacer. Incluso la gente que hoy en día rechaza este tipo de idea, tarde o temprano se incluyen, en mi humilde punto de vista, en el camino a seguir. Es incorrecto ponerme ahora en un palco y hacer un discurso, a grandes multitudes decir, hay que hacerlo así, etcétera, etcétera. Todo el mundo hace lo que quiere, por lo que llegaremos todos al punto final, que será el inicio. Como en el laberinto alquímico, el inicio y el fin.
La entrada y la salida son la misma puerta. ¿De dónde vienes? Haces este camino alquímico de la conciencia, de la adquisición de conciencia, y al final de tu camino, donde criticado por tentar encontrar la salida, sales, pero has adquirido la adquisición de conciencia volviendo al punto de partida. Es decir, no eres más una conciencia incapaz, eres la conciencia que ha adquirido conciencia, y de alguna manera puede construir un nuevo laberinto, donde, sin embargo, será fácil de jugar. Llegando a Marco dice: gracias por las verdades e ideas que se propagan, gracias a usted por escucharlo. Son el último. Vamos a leer. Pregunta Alessandro: quiero saber lo que pensaba de la película Cuarta. No sé qué película es, la cuarta película ligada al misterio de las abducciones alienígenas. Me parece que la película cuenta una historia real. Oh, no lo sé, no la he visto, y hay que decir otra cosa importante, soy uno de los que, por ejemplo, nunca ha visto, casi nunca estas películas de ciencia ficción. Nunca he visto X-Files, he visto 2 o 3 de cada 400 episodios por caso, dice. Pero, ¿por qué no le interesa? Teníamos en casa las reales de X-Files. Algo me importaba para ver la televisión. Luego otro, y nosotros estamos en la segunda pasada. Vamos Fabio Diciembre: quiero pedir al profesor Malanga una opinión sobre Gustavo Roll y no entiendo y, finalmente, su propia opinión sobre todo sobre Leo Sagami. Sin embargo, sobre Roll es interesante y también sobre la otra persona. Oh feliz, estos son un poco preguntas capciosas. Se puede decir lo que piensa de las personas que murieron en que han abandonado su contenedor, porque en este universo no muere nadie. No tiene sentido decir lo que piensa la gente que no vive, porque en realidad, podría influir de alguna manera en los demás, para pensar lo que pienso, o para pensar lo contrario. Pienso en la gente en la vida, cada uno tiene que pensar en lo que piensa, y que es seguramente verdadero o por contra falso. Pero como lo falso y lo real no existen, cada uno es digno de pensar que lo que está pensando es real, y se basará en lo que es su adquisición de conciencia. Será en términos generales, diferente de lo que pienso, pero no hay manera correcta o incorrecta de hacer juicios, cada uno desde su propio juicio, y todos ellos son verdaderos y falsos al mismo tiempo. En cuanto a Gustavo Roll, que era una persona que, por lo que pude entender, comprender, no entendía por qué tenía esos fenómenos paranormales, se dio cuenta de que esto estaba ligado a 3 cosas claves que eran una nota musical de color verde y el calor que representaba tanto la idea que tenía mentalmente porque era un hombre de otro tiempo, ni siquiera tenía una gran cultura. Él sabía, su conciencia estaba produciendo estas cosas inconscientemente, pero no era capaz de interpretar por qué sucedió esto, era una cosa normal. Para casi todos estos personajes en que aparecen estas cosas extrañas, si no se les ha educado a cómo está hecho el universo, lo que es la física cuántica, cómo funciona la PNL y así sucesivamente. Así que los 3 parámetros que dijo eran idea de longitud, entonces las medidas de espacio, la medida del tiempo y la energía, que resultan ser los 3 ejes cartesianos con los que hemos construido el TCT. El otro, Kais, es un personaje muy debatido y muy lejos de lo que hemos dicho de todo y de lo contrario de todo. Hay que decir que este personaje debe ser visto en su contexto histórico, como de costumbre, por lo que estamos en un periodo en que estaba el ocultismo de moda, así que esto no hace otra cosa hoy si nadie le da vueltas. Se hacía fotografiar, retratar en poses particularmente sugestivas, pero todavía un poco seguramente recitaba. Lo que hay que decir esto y que estos personajes infunden a nosotros mismos, cada uno de nosotros es Gustavo Roll, solo que no lo sabemos. Ninguno de nosotros ha tratado de hacer milagros, solo porque piensa que no puede hacerlos. En cambio me acuerdo cuando Uri Geller fue la primera vez a la televisión, dobló un cuchillo y mostró a los niños cómo hacerlo. Una gran cantidad de niños en Italia podría doblar los cuchillos en casa con gran desesperación de la madre, ya que el niño no es que se dé cuenta de que el cuchillo puede o no puede estar doblado, porque hay una ley de la física que dice que no se puede doblar los cuchillos, el niño, mucho más anímico y le da una cogida de estas reglas así que claramente los cuchillos se pueden doblar por todos. ¿Cuántas personas me dicen que como un niño pequeño podría ver el aura? Ese tipo de cosas que no se sabe muy bien lo que es, que la imagen más o menos. Buah. Tal vez la energía que está alrededor de los cuerpos de las personas y muchos me dijeron que el fenómeno desapareció cuando pensaban que todos pudieran ver estas cosas cuando sus amigos le dijeron que no podían ver nada. Este niño se impresionó totalmente que el fenómeno desapareció. Así que todos somos Gustavo Roll, es nuestra adquisición de conciencia que debe hacer entender que somos los creadores, sin darnos cuenta, pero creadores. Diría ahora que, no sé si está de acuerdo,
Tal vez los que son padres de niños pequeños en su lugar debería incentivar diciendo esta suficiente adquisición de conciencia de estas potencialidades. Aquí, en Italia esto no es posible por un problema importante. Tenemos una estructura básica que se llama el Vaticano, según las estadísticas publicadas, dijo Corrado Augias, el otro día en la televisión, alrededor del 50. Me parece el 51 de los italianos creen que el hombre tiene 4.000 años, porque así lo dice en la Biblia. Si el 50 de los italianos cree esto, significa que tenemos una conciencia tan baja en el territorio italiano, en gran parte gracias a las enseñanzas papales, y lo veo muy duro, muy lentamente con el tiempo la progresión hacia mejores tiempos. Así las familias italianas no deben pensar que son tan capaces de explicar a sus hijos que ellos son Dios. Oh sí, Corrado, y muchas gracias, fueron momentos muy importantes para nosotros, como siempre, y se verá afectado poco a poco, a medida que el año pasado en silencio, afecta todas las cosas importantes que nos ha dicho esta noche. Gracias también a todos los que nos han escrito, y nos recuerda su libro titulado Conciencia, editada por Espacio Interiore, y también en el sitio corradomalanga.com, ¿no? Sí, www.corradomalanga.com. Gracias Corrado. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias. Bien, era realmente un tiempo demasiado el profesor Corrado Malanga. Todavía saludar a todos los amigos del grupo Corrado Malanga en Facebook, e incluso los del grupo han llegado a nuestro grupo Border Nights en Facebook.